Seguimos nuestra rodada por la mente con nuestro cuarto capítulo de estos videoblogs que buscan conectar todo lo que nos puede enseñar la neurociencia para nuestra vida cotidiana. En el capítulo anterior aprendimos qué es eso de vivir en ansiedad y cómo opera nuestro cerebro cada vez que estamos sintiendo esta condición natural de nosotros cuando no logramos predecir el futuro o cuando no logramos predecir aquello que estamos viviendo en un momento especial o en un momento específico. Pero el capítulo de hoy lo que busca ahora ya no es entender qué es vivir en ansiedad, sino cómo superarla. ¿Qué herramientas podemos nosotros tener para poder afrontar la ansiedad número uno y en ese ejercicio de enfrentamiento con la ansiedad superarla o incluso volverla nuestra aliada? Para ello es importante que recordemos que la ansiedad aparece en el momento mediante el cual nosotros estamos percibiendo algo, experimentando algo que se salió de nuestro modelo de control del mundo, de nuestro ideal de mundo, por decirlo así. Cuando eso sucede, se disparan unos circuitos específicos dentro del cerebro, sobre todo liderados por la amígdala, y nuestras emociones generan unas cargas negativas, miedos, por ejemplo, momentos de descontrol mental, porque lo que busca nuestro cerebro es crear un modelo que permita predecir lo que está pasando, porque como ya aprendimos, nuestro cerebro no quiere consumir energía en exceso. ¿Qué es entonces lo que permite bloquear esos circuitos emocionales que nos generan estas cargas tan desgastantes para nosotros? Pues aparece un lugar en especial dentro del cerebro, la parte prefrontal, que es donde podríamos decir, entre comillas, es donde tenemos nosotros lo que podríamos llamar razón. Es algo que no es tan cierto, pero digamos por ahora que es así, que nos sirva por ahora como recurso para entender que hay un mecanismo de control de todos esos disparos emocionales. Entonces, lo que vamos a hacer de manera inmediata, cada vez que estamos nosotros viviendo un momento de angustia, es buscar rápidamente en nuestros recuerdos un modelo que nos permita predecir lo que está pasando. No sé, en el capítulo anterior veíamos, por ejemplo, una situación de angustia cuando perdíamos a una persona que queríamos, a un ser amado, a una pareja. Si estamos viviendo eso, deberíamos recordar inmediatamente cuáles fueron aquellos elementos que generaron la situación de pérdida. Tenerlos muy claro. Porque si el cerebro logra predecir por qué estuvo la pérdida y logra garantizar que el modelo que creamos mediante el cual está sucediendo las cosas es el adecuado, va a disminuir la carga de ansiedad. Ejemplo, me dejaron o me han dejado después de una relación y mire que naturalmente uno lo que quiere saber es el por qué me dejaron, qué fue lo que hice mal, qué fue lo que sucedió para que la situación terminara así. Aquí el problema es que cuando estemos buscando esas pistas o esos indicios, tenemos que buscarlo en tres frentes, en recuerdos que van a tres niveles diferentes. El nivel número uno es, bueno, lo que hice yo, ¿qué hice yo para que esto pasara? Y si, por ejemplo, en nuestros niveles de predicción nos dimos cuenta que cometimos una serie de errores que llevaron a esta situación, pues obviamente nuestro cerebro va a querer demostrar que esos errores pueden ser corregidos por el deseo de continuar con esta persona, y muchas veces solo por quedarnos en nosotros, en los recuerdos propios, en lo que somos nosotros, pues terminamos cometiendo algunos errores, llamémoslo así, y es sufrir muchísimo, exigirle al otro que nos perdone sin algún sentido directo, y en el mejor de los casos aprender de esos errores para poder mejorar, y por qué no mejorar la relación y construirla mejor. Pero eso es solo una dimensión del recuerdo, o sea, la dimensión de verme a mí mismo es una de las tres caras que yo tengo que ver en mis recuerdos para poder trabajar el modelo de angustia. Entonces está bien
primer paso, miro qué hice yo para generar ese modelo de angustia o ese sentimiento de angustia, pero no se queda ahí, porque si se queda solo viéndolo usted, se va a sesgar y va a generar otros modelos de no predicción cerebral en donde la angustia puede crecer más. Porque digo, no, fue por mi culpa, yo cometí tales errores y está bien que los reconozca, pero asumo que corrigiendo mis errores la situación va a cambiar. Y nada en la vida, nada, depende únicamente de uno. Nada. No existe nada que dependa únicamente de uno, eso es mentira. Porque la otra dimensión que uno tiene que analizar es el otro, o el recuerdo del otro, o proyectar posiblemente en su memoria, porque el otro también tomó esa decisión. Si es un caso, vuelvo y repito, como haber perdido a alguien. Y ver también que ese otro tiene un modelo de mundo como usted, no igual, y jamás los modelos de mundo que tenemos los seres humanos son iguales los unos a los otros, y cómo hacer con ese modelo de mundo para entender la decisión de por qué la persona se va. Así como usted tiene una responsabilidad de la acción, dele un porcentaje de esa responsabilidad y le va a servir muchísimo entender esto, se lo aseguro. El porcentaje suyo de causa de la situación de angustia de solo usted es del 33,3%. Solo es el 33,3%. El otro 33,3% es lo que la otra persona está viviendo, y usted podrá reconocer en su memoria, lo digo, porque la otra persona ejecutó la acción o aceptó la acción y ya no está. Porque ahí también podrán aparecer pistas en donde usted se dará cuenta que tal vez no solo fue usted, tal vez no solo fue usted el del problema, tal vez la otra persona también estaba haciendo acciones para que la relación terminara. Y eso libera muchísimo, porque usted no se ve solamente como responsable directo, sino como corresponsable, que es el lugar adecuado de la situación. Y el tercero, que es el 33,3%, es que busquen sus recuerdos. ¿Por qué pasó esto? Y él, en función de su responsabilidad directa de que usted lo haya generado, o de la responsabilidad del otro o de la otra que lo haya generado, sino de por qué las circunstancias permitieron que eso también sucediera. Las circunstancias son más grandes que nosotros. Son mucho más grandes que nosotros. Las circunstancias incluso podrían superar el deseo de una o dos personas frente a alguna acción. Entonces también tenemos que reconocer cuáles fueron las circunstancias externas, ya no ni de lo mío ni lo de la otra persona, que hicieron que la situación sucediera. Y eso puede pasar en varios frentes de la vida cuando estamos teniendo angustia. Si reconocemos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de un tercero y la responsabilidad de la circunstancia o de las cosas externas que permitieron que eso sucediera, pues estamos prediciendo de una mejor manera, en un mecanismo de predicción más potente, la situación que pasó. Y cuando el cerebro encuentra en esos tres niveles las razones, los porqués, el por qué yo, por qué el otro y por qué la circunstancia lo permitió, inmediatamente va a activar esa zona que les digo, la zona prefrontal, y que les va a permitir, o nos va a permitir a nosotros manejar la ansiedad. Podrá sonar fácil en mis palabras, pero es supremamente complicado en la acción, supremamente complicado. Lo que tenemos que hacer es ejercitarnos constantemente para poder anticiparnos a los momentos de ansiedad. Y es un ejercicio mental que uno puede hacer en las noches frente a las cosas que vivió en el día. Entonces, por ejemplo, hacer una evaluación del día antes de acostarse a dormir, decirme, ¿me fue bien o me fue mal? Listo, me fue bien. ¿Qué cosas hice yo para que me hubiera ido bien en el día de hoy? Y las enumero.
Pero al mismo tiempo digo qué cosas hicieron los otros para que a mí me fuera bien y las enumero. Y la tercera es qué circunstancias se dieron para que a mí me fuera bien en el día de hoy y las enumero. Y ese ejercicio constante de modelar el mundo con base en esos tres niveles, lo que yo, lo que el otro y lo que las circunstancias permitieron, si se entrena diariamente como un ejercicio mental, diariamente, levantando esa pesa mental de ver el mundo en tres dimensiones, nos va a ayudar a mejorar cuando necesitemos los modelos de predicción para disminuir la ansiedad. El juego mental es sencillo. Recuerden, antes de dormir, evaluar el día. ¿Me fue bien o me fue mal? Si me fue bien o me fue mal, ¿qué hice yo para que me fuera bien o para que me fuera mal? Primera parte del ejercicio. Segunda serie del ejercicio, como si estuviéramos levantando pesas. Segunda serie. ¿Qué hicieron los otros o el otro para que me fuera bien o mal? Y el tercero, ¿cuáles fueron las circunstancias que permitieron que me fuera bien o que me fuera mal? Sencillísimo el ejercicio, supremamente potente. Porque el cerebro se va a adecuar a eso, a hacerlo constantemente. Y cuando el cerebro se adecua, se automatiza. Gracias a los mecanismos que tenemos nosotros de neuroplasticidad, en donde a medida que repetimos una acción, el cerebro consume menos energía porque automatiza todo el procesamiento de la información. Si logramos entrenarnos en ello, controlaremos muchísimo, no diré totalmente porque tampoco uno puede decir eso, es imposible, pero sí se controlará en gran porcentaje nuestros momentos de angustia en la vida. Pero ese es un nivel intermedio. El nivel ideal, después de haber logrado ese control, es pasar a un estado mental, del cual hablaremos más adelante, que es el estado constante de ver la vida de manera clara y profunda. Evitemos por ahora el nombre técnico para hacerlo más fácil de entender. Y es que cuando logremos ese nivel, que es la siguiente etapa de este primer circuito de aprendizaje de manejar la ansiedad, ya no evaluaremos la vida en función de lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Es una etapa inicial, no, pese a que es inicial, es complicada. Pero la siguiente etapa, que se las anticipo para que cuando la hablemos podamos reconocerla inmediatamente, es la etapa mediante la cual nuestro cerebro ya no ve las cosas en función de lo que se debe hacer bien o lo que se debe evitar el mal, no, sino en función del sentido. Cuando ya no nos importa si hacemos las cosas bien o mal, sino cuando nos importa realmente es el sentido de nuestras acciones cuando las hacemos. Pero eso es un tema un poquito más complicado, del cual en el cual nos iremos incursionando paso a paso en cada uno de los videoblogs, porque es el ideal que buscamos nosotros para poder tener esa capacidad de rodar por nuestra mente de la mejor manera posible. Y para terminar el día de hoy con este capítulo, debemos saber que la ansiedad, aunque es algo que debe ser superada, es nuestro aliado. Y es nuestro aliado para ejecutar las acciones que nos permiten transformarnos en la vida. Tampoco está bien decir que está mal tener angustia o ansiedad, no. Realmente gracias al sentimiento de angustia, de desesperación, es que logramos en nosotros la gran transformación.